personas que componen una familia deberían hablar de finanzas. Para hablar de finanzas, sabemos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que debemos tener claro conceptos como presupuesto, ingresos y gastos. Estamos hablando de la seguridad alimentaria y también de la disminución de la pobreza. No solo desde compartir y conocer, sino que tanto los ingresos que están llegando hoy a mi casa son solo los míos, otros miembros de la familia participan. Estos ejercicios han sido una reflexión súper linda porque, como nos decía Patti, hay madres cabezas de hogar. Una de las preocupaciones de Save the Children precisamente es la protección de la niñez. Para que las familias tengan mejor bienestar, las vinculan a este tipo de procesos, ¿cierto? Y no es solamente la entrega de un recurso, sino que también es el aprendizaje de cómo manejar ese recurso. El vincular a los niños dentro del proceso de reflexión también les está dando herramientas de cómo ellos como adultos van a manejar mejor los recursos. Debo cuidar mis lápices, debo cuidar mis colores, cuánto se esfuerza, cuánto podría costarme, cuánto yo podría gastar si todas las semanas boto el lápiz, por ejemplo. Entonces es vincularnos todos y entender que la sostenibilidad, el medio ambiente, las finanzas, la paz, todo se incluye. Identificamos que tenemos muchos gastos infinitos, o identificamos que a veces tapamos un hueco pero abrimos otro hueco más grande, en términos de el crédito, por ejemplo, como pago una deuda pero endeudándome más o asumiendo un interés mucho más elevado. ¿Cómo estamos afrontando las comunicaciones? ¿Con qué sentido yo llego, con qué contexto, cómo pregunto o cómo digo las cosas? Y esos estilos de comunicación pues influyen mucho en el momento de hablar de esto de finanzas en la familia. A través de las personas también aprendemos y también escuchar a otros, entender a otros, hace que también uno construya valor para lo que se hace. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Finanzas con propósito. Mujeres que transforman. En alianza con Save the Children Colombia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. ¿Nos han extrañado? Esperemos que sí. Llevamos varias semanas sin vernos, pero este tiempo lo estamos aprovechando. Resulta que hicimos una alianza con Save the Children para hablar de finanzas familiares. ¿Cómo ponemos en el diseño de las finanzas familiares todos los conceptos que en este programa hemos tratado a lo largo de los 13 episodios que ya hemos emitido? Y como siempre, me encuentro aquí con mi amiga Nubia. Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Patti, muy buenas noches. La verdad es un gusto para nosotros retornar con cosas maravillosas para ustedes, con unos aprendizajes desde la práctica, llevando ya a un escenario concreto y con aprendizajes espectaculares. Efectivamente, así ha sido. Les contamos que nos hemos ido a hacer unos talleres con población participante de los proyectos de Save the Children en Arauca para reflexionar cómo llevamos, qué saben, cómo llevan las finanzas familiares, cómo a través de las finanzas familiares se mejoran sus niveles de seguridad alimentaria. En fin, ha sido unos ejercicios. Van 4 talleres maravillosos que hemos hecho con ellas y ellos, especialmente con mujeres, pero también con niños. Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar en estos próximos 4 episodios que nos quedan para terminar esta serie de podcast Hablemos de Finanzas. Y bien, Nubia, cuéntanos y cuéntales a todas las personas que nos escuchan y que nos ven
en qué ha consistido este trabajo. Gracias, Pati. Bueno, realmente ha sido un trabajo maravilloso que hemos estado realizando, entendiendo que las finanzas deben ser un punto importante en la familia. Los niños son parte integral. Todas las personas que componen una familia deberían hablar de finanzas. Y es muy importante porque se ha hecho un sondeo y hemos hecho como un ejercicio de diagnóstico. Como un diagnóstico donde decimos, bueno, sí sabemos que es un ingreso, sí sabemos que es un gasto, sabemos cuándo es necesario, cuándo es innecesario, cuándo es una opción. Y encuentra uno que no siempre están claros los conceptos. Entonces se han hecho unos ejercicios de diagnóstico, pero también de concientización y de entrar a reflexiones importantes. Entonces es la verdad muy interesante porque como hablamos con Pati fuera de cámaras, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Efectivamente es así. En ese primer ejercicio de acercamiento donde trabajamos los conceptos, lo hicimos de manera participativa, ¿cierto? Para hablar de finanzas, sabemos, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que debemos tener claro conceptos como presupuesto, ingresos y gastos. Y por ahí empezamos en todo el ejercicio a preguntarnos, primero si conocemos qué es eso, ¿cierto? Si entendemos el concepto en la realidad. Y luego identificar si las familias tienen efectivamente, conocen o tienen identificados todos los ingresos y todos los gastos. Y cómo manejan el presupuesto. Si tienen un presupuesto, digamos, formalizado, y cómo en ese presupuesto, en el manejo de los recursos de sus hogares, mejoran las condiciones de bienestar de los niños, de las niñas, de ellos mismos, y el impacto que tiene sobre la seguridad alimentaria específicamente, que es una de las mayores preocupaciones de Save the Children. Y eso ha sido parte, pero no es de lo único que hemos trabajado. También hemos trabajado otros temas. Claro que sí, y mire que dices algo muy importante y estamos hablando de la seguridad alimentaria y también de la disminución de la pobreza. ¿Y qué hay con estos temas? Esto también es bienestar. Esto es bienestar, esto es calidad de vida, esto es tranquilidad y esto se va a ver reflejado en todas las personas del hogar. Bienestar financiero lo llamo yo, pero claramente esto enmarca una cantidad de factores que nos llevan. Hemos hablado también de cómo nos comunicamos en la familia. Si estamos teniendo comunicaciones de todos los temas. En este caso hablamos de finanzas, que tanto estamos organizando y compartiendo esta información financiera. No solo desde compartir y conocer, sino que tanto los ingresos que están llegando hoy a mi casa son solo los míos, otros miembros de la familia participan. Estos ejercicios han sido una reflexión súper linda porque, como nos decía Pati, hay madres cabezas de hogar, pero también hay niños, jóvenes que trabajan, en algunos hogares también hay esposos, entonces si lo estamos hablando, no lo estamos hablando. ¿Cómo tuviste el tema ahí, Pati? Bueno, una de las preocupaciones de Save the Children precisamente es la protección de la niñez. Para que las familias tengan mejor bienestar, las vinculan a este tipo de procesos, ¿cierto? Y no es solamente la entrega de un recurso, sino que también es el aprendizaje de cómo manejar ese recurso. Si la familia está bien, los niños de la familia están mejor. ¿Cómo veo yo el ejercicio que se está haciendo? El vincular a los niños dentro del proceso de reflexión también les está dando herramientas de cómo ellos como adultos van a manejar mejor los recursos. Pero sobre todo los niños, cuando son incluidos, también participan de manera activa. Por ejemplo, en el ahorro de agua, energía, la comida, si las cantidades de las comidas, si las botan o no. Esas son formas como los niños se vuelven conscientes de que su familia depende de unos recursos. Eso me parece muy valioso. Gracias, Pati. Y mire que aquí Pati está tocando otros temas que uno a veces los ve como lejanos, pero que realmente son parte importante, y si logramos sincronizar las cosas y hacer conciencia, porque Pati nos hablaba del cuidado del agua.
del cuidado de las comidas y sobre todo también de la vinculación en conciencia y en responsabilidad. Debo cuidar mis lápices, debo cuidar mis colores, cuánto se esfuerza, cuánto podría costarme, cuánto yo podría gastar si todas las semanas boto el lápiz, por ejemplo. Entonces es vincularnos todos y entender que la sostenibilidad, el medio ambiente, las finanzas, la paz, todo se incluye. Y decía Pati algo muy importante, que es mucho de lo que nos hablan en Save the Children. Esto contribuye literalmente al bienestar de los niños, pero también al bienestar de la familia, también a disminuir la pobreza. Entonces, fíjese que estamos trabajando unas aristas bien importantes desde la conciencia y desde la reflexión en la acción, porque realmente lo que estamos haciendo es talleres prácticos que nos llevan a mirar esto y que cuando estamos en el salón en donde estamos desarrollando las actividades, encontramos que sí, yo no estoy haciendo eso. A mi casa está llegando un ingreso que ni siquiera lo estoy identificando para eso. Sí, tengo un gasto hormiga que es diario, que es recurrente y que ahora que usted lo piensa, es un ingreso que me podría servir para otras cosas. Entonces, creo que este es un ejercicio de alto valor porque nos está llevando a generar un movimiento real en las finanzas de las personas y de las familias. Una reflexión en relación con los ingresos que perciben las familias, los hogares, específicamente las familias participantes, pero también la identificación de los gastos con exactitud. Dentro de la reflexión, y más adelante, pues lo que hicimos fue un ejercicio práctico de que cada participante hiciese, utilizando una herramienta de Save the Children que se llama Mis Cuentas. En esa cartilla ellos hicieron el ejercicio específico del presupuesto familiar. Pero antes de hacer ese ejercicio, cosas que nos decían es, identificamos que tenemos muchos gastos infinitos. O identificamos que a veces tapamos un hueco, pero abrimos otro hueco más grande. En términos de el crédito, por ejemplo, como pago una deuda, pero endeudándome más o asumiendo un interés mucho más elevado. Cosas como esas. Obviamente queremos que los niños no trabajen, ¿cierto? Eso no implica que los niños no participen en el cuidado de los ingresos. Por ejemplo, el no desperdicio de los alimentos es una manera de cuidar los recursos de la familia. Si yo consumo únicamente lo que voy a consumir, implica que tengo un ahorro en términos de alimentos o un mejor uso de los alimentos que tengo disponibles y voy a gastar menos en alimentos. Y tampoco tienen que recurrir a estrategias de afrontamiento negativo como es dejar de consumir alimentos porque hoy tengo muchos, entonces preparo de todo y desperdicio, pero después no voy a tener alimentos que consumir. Entonces, fíjense cómo hablar de finanzas involucrando a todos los miembros de la familia, y cuando me refiero a familia, es a los que viven en el hogar, a los que participan en el hogar, que a veces no hacemos esto, porque eso también nos ha llevado a pensar cómo son las dinámicas nuestras en nuestros propios hogares, ¿cierto? Todos tenemos conciencia de cuánto vale, por ejemplo, el mercado de la casa, los alimentos, cuánto valen los servicios, cuánto estamos gastando. Tenemos conciencia de eso. Cuando sabemos, cuando conocemos, pues vamos a implementar estrategias para cuidar esos recursos que son los que garantizan el bienestar de las familias. Gracias, Pati. Hay además otro aspecto muy importante. Cuando empieza el proceso, nos damos cuenta o identificamos que también tenemos que hablar de comunicación. La comunicación es una situación primordial. Y uno encontraba en las caras de las personas que participan del taller como, ups, no hemos hecho eso. ¿Cómo estamos afrontando las comunicaciones? ¿Con qué sentido yo llego? ¿Con qué contexto? ¿Cómo pregunto? ¿O cómo digo las cosas? Tan siquiera las pregunto, tan siquiera las pienso. Ni siquiera estoy pensando las mías, cómo voy a pensar las de los del otro, o cómo voy a preguntar. Entonces realmente hablamos de comunicación entre familia, hablamos de la forma como nos comunicamos, si estamos siendo activos, si estamos siendo empáticos, respetuosos, amables, y empezamos a hablar de una cantidad de cosas y hemos llegado a que el carácter de las personas es extremadamente importante en todo lo que tiene que ver
con las finanzas y con el bienestar en general. Y sobre todo, más allá del bienestar mío, es el bienestar de todos en mi familia. Y mi bienestar termina donde inicia el bienestar del otro. Entonces, ¿qué tanto yo con mi forma de ser, de comportarme, transgredo o agredo a mi hijo, a mi pareja, a mi sobrino, a quien esté en la casa? Entonces, fíjense que esto es todo un ejercicio súper interesante cuando empezamos a pensar de este modo. Y un poco es preguntarnos cómo yo me estoy viendo hoy en la forma como me comunico, en la forma como estoy entregando afecto en mi casa, en la forma como estoy manejando mis finanzas y cómo estamos manejando todos en mi entorno el tema de finanzas. Adelante. Sí, cuando tú hablas de comunicación, entonces les cuento, el ejercicio que Nubia hizo con los participantes fue hablar de los estilos de comunicación. ¿Para qué? Para que cada quien identificara cuáles son los estilos de comunicación que tienen cada uno de las personas de sus hogares, de los miembros de su hogar, y entender dónde es que están las dificultades para hablar de plata. Hablar de dinero en la familia es difícil. A nosotros nos enseñaron culturalmente que de plata no se habla, ¿sí? A menos que sea un negocio. Y para esto, para hablar, para comunicarse, pues hay que entender cómo las personas abordan los temas, cómo son los estilos de comunicación. Entonces, Nubia, por favor, cuéntanos cómo fue ese ejercicio y qué descubrimos, cuál fue el resultado con las y los participantes. Gracias. Bueno, cuando hablamos de comunicación hablamos de varias cosas, pero yo quiero, antes de entrar en el tema general de comunicación, quiero hablar un poco del carácter. Y vamos a pensar en este momento en un árbol. Un árbol tiene unas raíces que son nuestras creencias, digamos, como esto en lo que profundamente nosotros estamos pensando, nuestras aptitudes innatas, todo este cuento. Vamos a pensar que en el tallo están todo lo que son nuestras cualidades, la responsabilidad, la humildad, la compasión, la disciplina, todo lo que a nosotros nos hace parte. Y los frutos serán el resultado de cómo nosotros hemos desarrollado lo que son las raíces y lo que son los tallos. Entonces, fíjense lo importante que es nosotros tener muy claro nuestros principios, nuestros valores, que son las raíces, nuestras creencias, en que yo creo, cómo creo. Si yo creo que no es importante mi familia, muy complicada va a ser lograr acá una armonía. Pero si yo soy consciente que mi familia es el pilar y que mis hijos son supremamente importantes y que de mí como mamá o como papá depende el cuidado y que de lo que yo le proporcione a mi hijo depende lo que él vaya a hacer mañana. Entonces fíjense lo importante que es pensar en todas estas cosas. Yo entiendo que el mundo nos lleva a un ritmo acelerado, pero también que nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que tenemos o lo que dejamos de tener. Y que lo que nosotros hoy pensemos es lo que nos va a permitir ser o dejar una huella para mañana, sostener o no sostener una familia. Entonces, hablamos un poco de carácter, hablamos de todo esto, cada quien identificó sus valores, sus creencias, también hablamos de sus cualidades. Hay momentos en los que nos cuesta reconocer lo bueno y la invitación hoy es, venga, revisemos eso, en qué somos buenos, qué estamos haciendo muy bien, en qué creemos. Cómo nos está viendo el mundo, cómo nosotros estamos viendo al mundo. Yo qué tanto creo en mí, qué tanto creo en que lo que yo soy. Mire, se encuentran cosas maravillosas y actitudes y aptitudes en las personas, muy buenas, pero a veces no estamos creyendo lo suficiente en nosotros. Y eso nos estanca mucho para lo que nosotros queremos y para la huella que vinimos a dejar en este mundo, ¿no? Entonces fíjense lo importante que es, y pareciera, no, esto parece como romántico. No, no es romántico. Esto es parte del ejercicio que nos va a permitir a nosotros crecer tanto como queramos y sobre todo mantener o sostener una familia que nos va a permitir a nosotros un futuro distinto, un futuro más feliz, un futuro más próspero, de acuerdo a las decisiones que hoy tomemos. Y después de eso, después de hablar de carácter, ahí sí ya hablamos de estilos de comunicación. Entonces hablamos un poco de cómo cada persona tiene un estilo para dirigirse a las personas, como yo debo entender que Patricia es diferente a mí y que si de repente yo soy una persona que doy una instrucción y doy instrucción, de repente ella necesite de pronto que le explique paso a paso y que yo como papá o como mamá entienda este tipo de cualidades de cada persona, sin que ninguna sea o más buena o
óptima. No, los estilos de personalidad son ejercicios en los cuales simple y llanamente tenemos unas cosas parecidas de acuerdo a nuestra historia, a personalidad, de acuerdo a los rasgos generales, pero que nos van a llevar a nosotros a entender por qué, por ejemplo, yo estoy haciendo una tarea acá y la quiero terminar y estoy concentrado, entonces no quiero mirar para ningún lado, ese es un estilo muy directo. Y yo tengo un hijo que es de un estilo más tranquilo, más influyente, que le gusta hablar mucho, que le gusta contar la historia, que le gusta que lo miren, que le gusta que lo escuchen. Y yo voy con mi estilo muy directivo y le digo, ahorita no, que estoy ocupado. De repente, él puede decir, mi mamá no quiere hablar conmigo. De repente, él puede decir, entonces yo siendo una persona que ya comprendo que mi estilo es diferente a él, no quiere decir que lo tengo que ignorar. Le puedo decir una cosa diferente, como por ejemplo, en este momento no, terminó el trabajo y conversamos. O hacemos un acuerdo él y yo, entendiendo, no lo voy a regañar, porque es que él no está haciendo nada malo, me está contando a mí una historia. Me está contando a mí una historia que para él es importante y que es un niño que tiene una ilusión y no hay por qué cortarle las ilusiones. Exactamente, y esos estilos de comunicación pues influyen mucho en el momento de hablar de esto de finanzas, o sea, en la familia. Hay padres y madres que lógicamente están muy preocupados por cómo van a conseguir los recursos, cómo van a proveer, ¿cierto? Y excluyen a los niños, a los hijos, para que no se preocupen por ciertas cosas. Y sí es cierto que hay que protegerlos de ciertas preocupaciones, pero también es cierto que hay que hablar para que ellos vayan aprendiendo, entendiendo que los recursos no crecen en los árboles, que hay que ganarlos y que hay que administrarlos de una manera adecuada para que el bienestar sea para los demás. Y en ese sentido es que decimos, para que se involucren, por ejemplo, en el cuidado, en el no desperdicio de los alimentos, en el no desperdicio de energía, en el no desperdicio del agua, en cómo cuido yo mis elementos, por ejemplo, mis útiles escolares que tú ya lo mencionabas, porque hicimos un ejercicio bien interesante. Yo decía, ustedes, y es que me pasa a mí, mi hija, casi que cada semana tengo que comprarle un lápiz, y un lápiz vale 2,000 pesos. Y ¿incluimos esos 2,000 pesos dentro de nuestra relación de gastos? No, 2,000 pesos no parecen mucho dinero, ¿cierto? Pero si yo sumo esos 2,000 pesos 4 semanas al mes, me dan 8,000 pesos. Y si yo sumo esos 8,000 pesos en los meses en que está estudiando, pues ya la cosa es diferente. Ahora, hay hogares que no tienen solamente un niño, sino que tienen 5. Ya si multiplico esos 2,000 pesos semanales por 5, pues se me convierte en 10,000. Si en un mes ya son 40,000 y ya ahí ya va sumando más. Entonces es como vemos esta cosa, cómo involucramos a los niños y a las niñas también en estas no discusiones, sino conversaciones familiares para el manejo de las finanzas. Mire que hay algo muy importante, entender a mi hijo, entender a mi pareja, es absolutamente necesario para saber cómo me dirijo a él. Yo no le puedo hablar a todo el mundo de la misma manera. Y de esto hemos hablado en los talleres y es algo que en el siguiente programa profundizaremos sobre los estilos, pero realmente el fondo de todo esto es nosotros tenemos que ser muy amigables o muy cercanos con las personas y más allá de exigir es convertir las conversaciones en un ejercicio de aprendizaje. Y se vale que uno tenga de pronto una situación con el recurso, pero se vale venga, lo reconozco, venga, lo revisamos, miremos cómo. Es muy posible que hoy que me estás escuchando piense, pero yo no quiero ni pensar en las deudas que tengo. Y puede pasar, o no quiero hacer cuentas, no quiero escribir. Escriba porque usted tiene que reconocer dónde está. Usted tiene que reconocer cuál es la situación actual. Y mirar, como nosotros hablamos al principio, hay momentos en los que hay ingresos que no los estamos reconociendo. O hay situaciones y funciones dentro de una familia
que las está supliendo una persona y que si tuviera que pagarlas tendría un valor alto. Eso también es contribución. Y es mirar qué estamos valorando y qué no estamos valorando dentro de lo que significa un presupuesto familiar. Y cómo nosotros vemos el futuro, cómo vemos la educación de los niños, por ejemplo. Cómo vemos cómo vamos a hacer para que mañana haya una vivienda si no la tengo hoy. O cómo vamos a hacer para que la vivienda que hoy estoy pagando se pague más rápido. No, llega otro sueldo, ya el niño se graduó. Venga, miramos cómo organizamos e incluimos, o qué tanto los ingresos, simplemente cada quien tiene sus gastos, cada quien tiene sus ingresos y no tenemos un sueño común. Este ejercicio para nosotros ha sido supremamente valioso porque a través de las personas también aprendemos. Y también escuchar a otros, entender a otros, hace que también uno construya valor para lo que se hace. Exactamente. Lo muy interesante fue darnos cuenta que hemos contribuido en la reflexión de muchas familias, de las familias participantes, en la reflexión en relación con, uno, cómo nos estamos comunicando al interior de la familia. Dos, si tenemos claro lo de las finanzas familiares, si conocemos cuántos ingresos tenemos, si conocemos cuántos gastos tenemos, reconocer las contribuciones en trabajo de cuidado que hacen algunas personas, porque no todos los recursos son financieros. Hay recursos que se aportan en trabajo y eso también fue un ejercicio bien importante. El reconocimiento del aporte en trabajo, que en la mayoría de los casos de las participantes que estaban, recae sobre las mujeres. Muchas de ellas son jefas de familia, es decir, que son las responsables de la generación de ingresos, la mayoría. No todas, pero sí la mayoría. Pero además de eso, son las responsables del cuidado de la familia. Entonces hicimos el ejercicio para que ellos a su vez lo replicaran en casa e identificaran dónde hay sobrecargas de trabajo con mujeres. Y fíjense que toda esta reflexión parte de un punto y es, hablemos de finanzas familiares y fíjense ya en dónde vamos, en la participación de los niños, participación real, efectiva, en la reflexión alrededor del cuidado, ¿sí? En la reflexión de cómo es el impacto si yo tengo un mejor uso de recursos sobre mi seguridad alimentaria. ¿Cuál es el impacto si yo tengo un mejor uso de recursos sobre la adquisición de una vivienda o sobre mejorar la vivienda en la que vivo, sea rentada o propia? Entonces, eso, todo lo que se genera alrededor de una conversación profunda, que no siempre la han tenido. Entonces, abrir estos espacios fue sumamente satisfactorio, ¿cierto, Nubia? Total, y realmente pensamos que compartirlo con ustedes es importante porque seguramente también habrán reflexiones. Y la invitación es a que sigamos compartiendo estos espacios, a que ustedes nos sigan escuchando y nosotros les seguiremos contando qué más va pasando, porque realmente son ejercicios que no solamente van a quedar aplicados en los talleres que estamos haciendo, sino que consideramos de gran importancia que ustedes también hagan estas reflexiones y nos acompañen a nosotros en estas reflexiones, que lo que buscan es realmente cuidar a los niños, disminuir la pobreza, bienestar financiero, sostenibilidad, también compasión con uno mismo, porque de repente cuando algo no está bien, nos andamos durito. Entonces realmente hay momentos de momentos. No todo es perfecto, hay situaciones, somos seres humanos que nos equivocamos y como seres humanos también nos reivindicamos. Entonces nosotros sí estamos acá muy felices y de corazón invitándolos a que sigan escuchando nuestros programas, que se vienen contenidos espectaculares respecto a estos talleres que estamos haciendo. Muy bien, y de parte de la Fundación Corocoras agradecemos profundamente a Save the Children por habernos dado esta posibilidad de trabajar con sus participantes en estos talleres participativos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.